Hoy esta tesis es la primera que se sustenta en 2022 y revisa una serie de inquietudes que se vienen planteando en este programa, que comienzan a generar mucho interés en varios ámbitos nacionales e internacionales. Y de hecho, permítanme que haga un pequeño comentario al respecto. Uno de esos intereses es el que nos convoca esta tarde a las 4:30 con la revista Quepes, en donde estaremos acompañados de la doctora Claudia Garduño, en un monográfico que en este momento se encuentra abierto y que pues justamente invita a la discusión, a la conversación en torno a los temas que Fernando nos presenta esta mañana. Saludos de nuevo, bienvenida a todos, a nuestros egresados y estudiantes de los programas de diseño y creación de la Universidad de Caldas. Doy entonces a continuación la palabra a Laura García, quien hace la conducción de toda la ceremonia. Muchas gracias. Gracias, profesor Walter. Buen día para todos. Un saludo especial al candidato. Hoy nos encontramos entonces en esta defensa de tesis titulada Rearticulaciones, tejiendo relaciones comprometidas para la investigación e innovación tecnológica que contribuyen a futurar el diseño industrioso colombiano, del candidato Fernando Álvarez Romero. La investigación plantea la rearticulación entre múltiples participantes comprometidos en el sistema de la productividad para el diseño y la innovación de productos, bienes, servicios, sistemas, en el sector tecnológico, en las manufacturas. Se ha encontrado amplia resonancia en la perspectiva de la defuturación y el diseño ontológico. De allí se consolida el concepto de un diseño industrioso dentro del sistema de la tecnología, que articula lo propio del pensamiento creativo. Se entiende entonces a la tecnología como un conocimiento subyacente para concebir, diseñar y fabricar dentro del ciclo de la producción y de vida de los artefactos, articulados con el pensamiento vernáculo Alwiri Akamai como un posible equivalente homeomórfico. El día de hoy nos acompañan en la mesa de jurados el doctor Jaime Pardo Gibson, es el director de esta tesis, es doctor en diseño industrial y comunicación multimedia por el Politécnico de Milán, en Italia, especializado en dirección de control de calidad, profesor asociado del Departamento de Diseño de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia, docente del doctorado en Diseño y Creación y de la maestría en Diseño y Creación Interactiva y paraacadémico del Consejo Nacional de Acreditación, CNA, del Ministerio de Educación Nacional. Sus intereses se centran en la investigación y la construcción del conocimiento en diseño. Nos acompaña hoy la jurado internacional, la doctora Claudia Garduño García. Ya nos hablaba el profesor Walter de ella. Ella nos acompaña desde México, es licenciada en Diseño Industrial, magíster en Diseño y Arte Aplicado, es doctora en Diseño de la Universidad Aalto. Es socia en la Asociación Civil Design Your Action, donde también se desempeña como directora de investigación. Es fundadora y gestora del proyecto Aalto Lab México. Le interesa conectar el diseño con la filosofía, principalmente con la ética. Garduño ve a la sustentabilidad como el ideal moral de nuestros tiempos. Investiga a través del diseño, lo cual implica la observación de dilemas éticos en contextos de la vida real, mismos que son aproximados mediante prácticas colaborativas del diseño y experimentos pedagógicos. Actualmente es profesora titular en el posgrado de Diseño Industrial de la Universidad Nacional Autónoma de México. La otra jurado es la doctora Diana Albarrán González de Nueva Zelanda. Es licenciada en Diseño Industrial en la Universidad Autónoma de Guadalajara, máster en Gestión del Diseño y Desarrollo de Nuevos Productos en la Universidad Politécnica de Valencia. Es doctora en Filosofía en Desarrollo Maorí e Indígena por Auckland University of Technology, investigando la descolonización del diseño artesanal y el reconocimiento del diseño indígena en la colaboración con las tejedoras mayas, en donde proponen un modelo diseñado centrado en el buen vivir. Y, por supuesto, el candidato a doctor Fernando Álvarez Romero es diseñador industrial en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, especialista en entornos virtuales del aprendizaje en el Instituto de Formación para la Educación Virtual, magíster en Pedagogía de la Universidad Tecnológica Pedagógica Nacional, y actualmente es profesor asociado del programa de Diseño Industrial y la maestría de Diseño de Producto de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Es co-creador de la teoría del diseño del sur para metodología, Alwiri Akamai, arqueodiseño y recuperación de la tecnología ancestral. Cofundador del movimiento internacional WAF-TAF. Estos perfiles completos los pueden consultar en el chat de Zoom a continuación.
La ceremonia de hoy se divide en dos partes. La primera parte es la presentación del candidato. Él tendrá 40 minutos. Preguntas de los jurados y defensa del candidato, 30 minutos. Y comentarios del director, 10 minutos. La segunda parte de esta celebración se hace en privado con la deliberación de los jurados, el director de programa, sin el candidato ni la audiencia. Luego se retira el director, los jurados, no sé, profesor Walter, cómo se hace en este caso, pero pues los jurados deliberan y el acta se entrega en un par de días. Entonces, si nos puede aclarar este punto y continuamos con la presentación. Claro que sí, Laura, sí será. Como usted lo mencionó. Perfecto. Perfecto. Fernando, entonces a partir de ahora son 40 minutos. No. Bueno, ya están viendo la presentación, ¿correcto? Sí. Bueno, muy buenos días para todos. Primero que todo, muchísimas gracias por tomarse el tiempo para pues, atender esta ritualidad tan importante, en este caso, pues, para mí. Nada, presentarles mi trabajo de doctorado de rearticulaciones. Sigo con los agradecimientos. Muchas gracias, Claudia. Muchísimas gracias, profesor Jaime, profesor Walter, a toda la organización del doctorado. Extiendo pues también mi agradecimiento muy especial a todos quienes me acompañan desde el punto de vista de soporte teórico. Sin ellos no hubiera podido lograr balbucear, digámoslo así, algunos de los conceptos que aquí presento el día de hoy. Profesor Tony Fry, que fue invitado, el profesor Arturo Escobar, el profesor Joseph Esterman, el profesor Iván Illich, el profesor Giovanni Samanamud, la profesora Silvia Rivera. Bueno, me quedaré corto en agradecerles. Son muchísimos e infinitas personas, infinitos libros que ellos se tomaron el trabajo de desarrollar. Muchísimas gracias a todos. En especial, tributo a la Madre Tierra y a todos sus seres, que ya mencioné algunos. También vamos a ver en la presentación algunos otros, como la naturaleza representada en montañas, ríos, piedras, campo. Todo ello nos posibilita pues estar aquí hoy con ustedes, intentando no estar nervioso y que me fluya lo que he construido. Bien, ¿qué vamos a ver rápidamente? Pues 9 capítulos que constituyen mi tesis. Intentaré esbozarlos. Es complejo, pero es un ejercicio de síntesis bien interesante dentro de este protocolo. Cada fotografía full o que aumenté intentará pues marcar la apertura de cada capítulo, donde consideramos que hay un aporte pues un tanto original, muy difícil, pero un tanto original, pues he marcado con una chacana en forma de estrella, diferente a la que ven en la parte inferior de la pantalla. Con esa pues pequeña marca, continuemos. Entonces, así empieza el primer capítulo con un panorama de futurado, palabras que recojo un poco de lo trabajado por Tony Fry. Básicamente nos aproximamos desde métricas, estadísticas que algunos de pronto no le prestamos atención, pero que por otro lado sí son ciertos indicadores, ¿no? Que por lo general marcan algunos derroteros. Bien, en este caso, no solo miren el número, sino cualifíquenlo, y en ese sentido pudimos, revisando todo esto, problemáticas no solo nacionales, sino de otra índole, ver asuntos preocupantes hoy día que persisten del pasado, como el fenómeno de la aculturación, la neocolonialidad, la iniquidad, la satisfacción, y allá abajo ven la pobreza, hambre, necesidades básicas insatisfechas que
siguen preocupando y siguen prevaleciendo frente a algo que uno, por otro lado, sobre todo acá en la academia, escucha como que ya prácticamente está todo diseñado, que simplemente es traer esas tecnologías, pues entendidas como todos esos aparatajes, etcétera, y ya listo, todo el mundo tendría agua, comida, felicidad. Pero bueno, lo cierto es que estos numeritos ya nos empiezan a interpelar, nos empiezan a decir que algo está pasando. Vemos entonces, centrados aquí en Colombia, no en todos los Andes, sino aquí en Colombia, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, hubo una época en que nos decían que deberíamos quitar el apellido al diseño industrial, que eso ya no, eso ya está superadísimo. Y pues bueno, repito, esa diapositiva anterior nos interpela y vemos cómo hasta a datos de 2019, cifras oficiales también, todo lo que yo les presento, nos dicen que pues tenemos una capacidad alta de industrias en 4 departamentos, media solo como en 3 y baja pues en la parte norte, pero casi nula o no industrial en el resto del país. Eso dirían algunos, no, pues está muy bien, precisamente porque necesitamos preservar pues nuestros bosques, mantenernos unidos a la naturaleza, etc. Sin embargo, claro, cuando esta mañana nos levantamos precisamente a satisfacer una de nuestras necesidades básicas de alimento, empieza a haber preocupación porque no hay comida. Colombia está importando, no está teniendo suficiencia ni tecnológica, perdón, autonomía ni suficiencia ni alimentaria, no hay soberanía, hay dependencia, como lo indicábamos. Traducido en el sector concreto de las manufacturas, un sector amplísimo, ahí pueden ver algunos de los rubros o de los sectores de la tecnología, artesanías, plásticos, etcétera, químicos, vehículos, bueno, bienes y servicios, representan sostenidamente también cifras negativas desde hace tiempo, estamos hablando más de una década. Y asimismo, ante la pregunta, ¿y qué está haciendo todas aquellas disciplinas? ¿Qué están haciendo aquellas disciplinas dedicadas a la innovación, al diseño, al cambio, a la creatividad? Pues bueno, es muy bajo el aporte. La gráfica que ven inferior pues nos muestra una baja productividad y unos pequeños startazos cuando hay ciertos estímulos. El pico que ven ahí de 2013 obedeció al TLC que una vez se generó, pero ven inmediatamente una caída fortísima. Y básicamente lo que se ve es una tendencia de patentes, etcétera, pero foráneas más que locales. Algo está pasando. Y esto lo dibuja. Entonces, los grandes buques cargados de toda esa cultura representada en cultura material foránea nos llegan como importaciones, desde alimentos básicos como papa, arroz, etcétera, hasta los más lujosos y suntuosos, ¿no? Es una franja enorme, avasalladora, fruto de pues la organización que tenemos interna a nivel económico, político, social, cultural, sobre todo, que ya explicaremos que es un fenómeno que también es bastante complejo acá en nuestros Andes, podría extenderlo un poco. Sin embargo, otra vez soy muy cuidadoso con hablar de Colombia, pero ojalá se pudiera extender lo que digo de pronto a otras latitudes si se sienten compaginados. Pero por otro lado, como muestra la gráfica, el nivel de exportaciones que representa también cultura material, excelente producción, capacidad de proponerle al mundo, digamos, a las otras naciones, lo que pensamos sobre sostenibilidad, lo que pensamos sobre cómo deberían hacerse las cosas, etcétera, es muy incipiente en estos momentos. Bien, eso ya concretamente en diseño industrial, aquí viene un punto precisamente que les remarcaba con esas estrellas achacanas. Habla de algo que presenté en mi examen de candidatura que se llamó la paradoja de la inmaterialidad. Veía yo con preocupación que los postulados de Krippendorf, que son muy interesantes porque marcaban la trayectoria de la artificialidad que muchos conocerán, que decía que, bueno, empezamos, claro, en lo básico de los productos, la utilidad, la función, que hoy día muchos precisamente censuran con hablar de Bauhaus o hablar de otra vez de tecnología, del producto, etcétera. Bueno, él ya lo lleva al nivel más alto y dice, no, lo más sofisticado que ha alcanzado el diseño hoy día contemporáneo pues está rondando los discursos
y trayendo consigo la desmaterialización. Es bien interesante porque si lo analizamos un poco, intenta hacer como una especie de plano cartesiano donde aumenta la desmaterialización, la inmaterialización. Contrastémoslo un poco con los niveles educativos acá. Y entonces, claro, entre más inmaterialidad uno requeriría pues mayor capacidad de abstracción, ¿cierto? Y eso pues es bien interesante. Sin embargo, trae una contradicción interesante aquí también, perdón la redundancia, y es que si seguimos a Abraham Moles, también un clásico del diseño, un sociólogo, diríamos que entre más inmaterialidad y mayor nivel de abstracción, de todas maneras, lo que se está ocurriendo es un crecimiento de la materialidad. Pongámoslo rápidamente por el tiempo con el ejemplo del celular y esto que está ocurriendo aquí con la virtualidad. Y es que, pues, para poner todo en la supuesta nube, lo que decimos la nube, pues lo que estamos en realidad es requiriendo muchísima más extracción de minerales, etcétera, para poder lograr tener más computadoras, más discos duros, porque la nube en realidad son discos duros, son edificios, bodegas enormes de discos duros para poder la desmaterialización que además algunos pocos privilegiados, lo diremos aquí, unos de nosotros, pues podemos acceder a ellos, ¿no? Al grueso de nuestra población, pues ni siquiera tiene ese acceso y ya vimos un drama aquí que ocurrió con tratar de llevar conectividad a las zonas rurales del país. Entonces es bien paradójico cómo eso que internacionalmente o a nivel de las naciones intentó dibujar Krippendorff, aquí se traduce en una paradoja, es una contradicción muy fuerte. Pero bueno, si se puede extender a otras latitudes, ocurre lo mismo. Bien, pasemos rápidamente a, bueno, si vemos ese fenómeno y llevamos tantas décadas estudiando el diseño, años estudiando el diseño clásico, que nos dicen que con la revolución industrial empezó, etcétera, y que ya deberíamos en siglo XXI tener todo eso superado, pues nada, se necesita otra manera de ver, ¿sí? Ver que el humano no es el centro, ver que el mar, el agua, la naturaleza, las montañas, los otros seres también tienen que decir algo, porque ellos han estado antes y parece que estarán después. Y el que se ubica por acá, pues precisamente, bueno, sí, también es una especie más, es el humano. Entonces, aproximándonos a eso, también los invito a que revisemos esto, pues también otra caricatura clásica depende de donde yo me pare, pues puedo empezar a generar otros puntos de vista. Ahora, ni lo uno ni lo otro, ambos, es la invitación. Por eso construimos esta parametodología, la llamamos así. Muchas gracias también a la profesora Eliana Hernández que me orientó en esta parte, porque claro, veíamos que no es suficiente ver cómo estamos viendo, y eso lo demuestran, repito, las cifras iniciales, el contexto inicial que he presentado. Por lo tanto, abrazar los sistemas, la teoría de sistemas, abrazar la complejidad, la contradicción, la indeterminación, es fundamental. Pero por supuesto, hay que recuperar ciertas miradas que se llamaban holísticas, tanto desde el punto de vista de otras culturas no occidentales, como Oriente, como Abya Yala. Entonces ahí ven el holismo y la pachasofía, que tienen también unos principios y unos procedimientos de los cuales podemos volver a revisar para, en conjugación con lo que sabemos también desde Occidente, intentar ver el asunto con otras miradas. Los principios andinos básicos, para esbozarlos porque no me da el tiempo, solo los centraré con uno de la relacionalidad del todo, que es más importante precisamente que lo estructural, lo analítico, la disección. Sí, se entiende ahora que no es dado que viendo pedazos podamos armar el todo, pues algo que muchos ya conocen, y eso ya lo sabían precisamente nuestros ancestros, y eso ya lo habían representado en los principios de reciprocidad, de complementariedad y de correspondencia. Y ahí hay un primer quiebre, digamos, que nos puede representar esa mirada occidental frente a esas otras miradas. Bien, la relacionalidad del todo que se comparte, desde luego, comparte la complejidad. Bueno, con todo ese planteamiento metodológico, lo que vamos es a mirar ahora ya en concreto cómo eso se puede volver viable de alguna manera, y en esta imagen pues lo que se intenta es poner patas arriba al asunto.
Claro, entonces, cuando yo empecé el doctorado a revisar, bueno, el diseño industrial desde el triángulo de Sábato que había aprendido, muy interesante, la relación Estado, la relación empresa, la relación academia, uno diría, no, ahí está, hay que partir de allí. Pero cuando uno empieza a revisarlo, lo que se da cuenta bajo estas ópticas es la cantidad de participantes que hay desde esos 3 puntos de vista, y nos dimos cuenta que hay más, muchísimos más, que precisamente en estas actividades de creatividad, de diseño, de innovación, pues tienen que ver y necesariamente dicen algo, nos dicen cosas interesantes y nos regulan. Bien, tomar ese contexto también en cuenta de dónde nos movemos, quienes pues trabajamos con el diseño, es clave. Ahí aparece punteado en verde precisamente un actor que también no estaba considerado, toda la parte del relacionamiento, fíjense, ahora también con contextos externos. Y la complejidad es creciente. Y fíjense que buena parte de lo que yo contextualizaba al principio tiene que ver con esas relaciones externas. Entonces, allí empieza de nuevo a crecer un poco lo complejo o lo denso, si me permiten también el término, de esas relaciones que estábamos empezando a ver desde esos enfoques holísticos y pachasóficos, otra vez también relacionados con lo sistémico y complejo. Eso, pues, grosso modo, lo que nos lleva es a plantear otros fenómenos que están ocurriendo en el diseño industrial, ¿sí? Quizás es importante. Entonces, bueno, ya para pasar a otro lado nos toca empezar a movernos, a desplazarnos, por eso puse ahí lo último que quisiera decir de economía y de Dani y de cifras, porque, repito, sí es importante, es ver lo que ellos también están haciendo. O sea, si yo lo estoy haciendo, veo que esas entidades también se están moviendo. Por ejemplo, antes no se contemplaban los micronegocios en las cifras. El estudio que se hace es importante porque ¿qué ocurre? Que en Colombia más o menos el 80% de nuestra industria son micronegocios, pequeños negocios, familiempresas, etcétera. Y eso no se estaba teniendo en cuenta, ¿no? Porque se estaba viendo algo que se quería ver. Acuérdense la gráfica del 6 y el 9. También las economías no observadas, ellos lo llamaron así, como la informalidad, la ilegalidad, la piratería. Y resulta que, claro, uno revisa la historia y las grandes revoluciones, las grandes batallas, etcétera, la independencia que se logró en algunos países, etcétera, tienen que ver también con eso. O sea, a lo que me refiero son prácticas que vienen dándose, pero que si no las queremos ver porque las consideramos ilegales, inmorales, etcétera, depende de nuestros puntos de vista, pues se van a tachar, censurar o no. Ay, perdón, ¿cómo me devuelvo? Entonces, aquí de lo que se trata precisamente es, entendiendo ese panorama, referirnos a la relación ahora estrecha que se puede empezar a establecer entre lo que hacemos y sus impactos a nivel de tecnologías, pues para hablarlo en esos términos ya conceptuales de tecnología, y una política soberana de diseño. Es decir, necesitaríamos políticas de diseño muy innovadoras, muy creativas, que nos permitan mostrarnos otros horizontes, darnos otras oportunidades, pues de pronto no a nosotros, sino a otras generaciones futuras. Entonces me acerco a otro concepto que es la industriosidad. A ver, es un intento por revisar eso que les mencionaba sobre lo polémico que resulta hablar de hoy diseño industrial y no solo de diseño, o los diseños. Y encontrábamos que mucho antes de que el diseño existiera, pues existía el diseño. Aquí, como estamos hablando español, pues seguiremos con ese término. Intentamos matizarlo con el concepto de industriosidad, que tiene que ver precisamente con la capacidad de prefigurar, de planear, de organizar, planear, etcétera, ya lo dije, y a su vez y en paralelo o en correspondencia de organizar, fabricar, materializar, construir, etcétera. Entonces, si recogemos lo que dice Papanek y Mr. Fuller, encontramos que esa industrialización pues tiene que ver con todo ese desarrollo o conocimiento tecnológico histórico, el cúmulo de principios que ha tenido el hombre. Y aquí me alineo con lo que decía el profesor Jaime en una de nuestras tutorías sobre esta fotografía. Fíjense en una serie de cascos de griegos, entiendo, donde los clásicos nos dicen, no, pues hay una escuela que habla de la revolución industrial y antes no, era pura artesanía, puro oficio, eso no, etcétera, etcétera. Pero
nos preguntábamos ahí con el profesor es precisamente cómo era posible que antes, si no había esa industria, esa producción en serie, esa no sé, se hicieran miles y millones de este tipo de cosas en todo el mundo, ¿no? Es bien interesante, entonces, claro, recoger eso que dicen los arqueólogos de industrias líticas, de industrias, etcétera, pues viene a bien porque puede explicar con otra palabra, evitando esas discusiones académicas, que sí, siempre se ha hecho y siempre se ha tenido esa capacidad humana para esa prefiguración, esa materialización. Y evidencia de ello también es esta otra imagen que acompaña las puntas de flecha, y esto pues sirve de preámbulo para ir acercándonos a la disciplina de la arqueología. Ahí lo que ven, puse entre comillas esa cita que encontré, en donde, pues, claro, uno pensaría que eso no se podría hacer sino planificando, preparándose, haciendo yunques, martillos, pues, de la época. Asimismo, lo podemos ver aquí en nuestro contexto, ¿no? Aquí a nivel de estudios nuevos sobre la balsa Muisca acá en el Ande, vemos que no fue improvisado, azaroso, sino al contrario, fueron efectos de conocimiento acumulado de nuestros ancestros sobre metales preciosos, soldaduras, aleaciones, hornos para alcanzar ese tipo de temperaturas, que había aprendices, que había maestros. Se puede identificar con este tipo de trabajos que les presento rápidamente de estudios metalográficos y arqueometalúrgicos, que se llaman así, sobre cómo se constituía todo ese tipo de, en este caso, artefactos. Entonces sí se puede hablar de una industriosidad, sí se puede hablar de una producción, sí se puede hablar de todo eso que hablamos hoy, aunque con otras palabras si así lo quieren, pero que existía así. Ahora viene la parte, no sé, perversa o polémica o contradictoria de todo este asunto, y es hacia dónde lo estábamos llevando. Por una parte, pues veíamos que tendríamos la capacidad hoy día, con esto de las industrias 4.0, de que todos tenemos la capacidad de diseñar, etcétera, de llevarlo a extremos tan perversos o, bueno, tan polémicos, por decirlo de otra manera, como esto de que cada quien puede armarse, tener su propia pistola para disparar y defenderse. Bueno, es una situación que no podemos esconder, está. Y eso nos lleva precisamente a Arturo Escobar, cuando nos dice que recojamos cosas de Fals Borda, bueno, de muchos autores que él maneja, y entre ellos pues él destaca no solamente pensar, sino sentipensar las cosas. Bueno, eso es una postura muchísimo más ética, y lo conectamos con Papanek cuando nos habla de ojo, y con Tony Fry cuando nos habla de ojo. Bueno, estamos afrontando una crisis hoy día y requerimos precisamente sentipensar bajo otras perspectivas si queremos como especie, en este caso sobrevivir frente a lo que nos interpela hoy de cambio climático, de crisis ambiental, social, cultural. Y yo traté de complementarlo con lo que les he venido conversando, sentipensar y diseñar hacer, porque resulta que sentipensar de pronto no me lleva a la acción, y sabemos nosotros en estas disciplinas y campos que necesariamente podemos tomar acciones, y las acciones las podemos tomar muy juiciosamente desde la academia, muy sistemáticas, muy colaborativas desde otros campos, la sociedad en general, etcétera, diseñando y haciendo, que era lo que hablábamos de la industria antes, ¿no? No necesitaba uno entrar a las carreras de diseño industrial para ser industrioso, eso hay que recuperarlo. Básicamente trato con esta diapositiva de representarlo, paso rápidamente al siguiente capítulo, que es precisamente lo que nos lleva al diseño del sur, una introducción al diseño del sur, y aquí de nuevo pues un agradecimiento especial también al acompañamiento y a la complicidad, al trabajo con el profesor Alfredo Gutiérrez, sin quien esto no podría tener tanta resonancia, impacto, peso como lo tiene ahora, porque pues es invaluable su aporte. Y en ese sentido, pues bueno, yo intenté dar... bueno, ya, Erika, intenté dar mi contribución, y entonces, claro, nuevamente me vuelvo académico y reviso esa historia que nos contaron del diseño industrial donde yo me formé, y veíamos dos escuelas, ¿no? La que nos contaron, que la profesora Bernatén en Argentina pues también revisa,
y empieza con la historia oficial desde Nicolás Pevsner, con el texto, el libro de él que fue el que orientó mucho de lo que entendíamos clásicamente por diseño industrial, y pues ya vemos otras posturas, de incluso el finado Margolin, que nos replantea con sus últimos textos póstumos sobre eso que es considerado lo que yo llamo la industriosidad, lo que él habla del diseño en general. Y otras escuelas pues clásicas, solo por contraste puse dos, pero ahí en la tesis puse una colección de esas escuelas, básicamente con esas dos maneras de ver que son bien interesantes. Sin embargo, a nivel personal, por eso puse una nota, ojo, pues a mí eso me impactó fue en Ecuador, cuando tuve precisamente un seminario sobre los sistemas filosóficos y veíamos lógicas, la lógica occidental y las otras lógicas, en este caso la lógica andina. Y ahí fue donde detonó buena parte de eso por allá por el 2006, de oiga, entonces hay un diseño que sí es nuestro, que no es el clásico, que no fue el que me enseñaron, pero que lo puede complementar, no lo estamos anulando, fíjense. Y pues nos dimos cuenta de ello y empezamos a trabajar allí. Entonces, ¿desde cuándo podemos hablar de que hay diseño o hay industriosidad? Bueno, el récord va en 3.300.000, eso por ejemplo le impactó al profesor Tony Fry cuando yo le comenté, porque él lo pone, y muchos libros tienen que reescribirse porque hablaban de 2.500.000. No, resulta que hay más vestigios por ahí que evidencian cultura material industriosa, no de diseño. Y aquí en Colombia, específicamente de 3.200 antes de Cristo, es digamos el récord, y esto se habla así por récords porque el trabajo interesante de la arqueología viene haciendo eso, ¿no? Encontrando y encontrando esos hallazgos, preocupados por los vestigios de lo que hacíamos nosotros en esas otras épocas. Este es el último, este no está en la tesis, pero quería traerlo para dar algo nuevo, sobre todo al profesor Jaime, a Claudia, a Diana, si ya nos acompaña, que son mis estrechos conocedores en este momento de la tesis, y es el último hallazgo sobre historia de objetos, ¿no? Miren la cama resulta que hace 200.000 años uno veía que diseñar una cama era imposible, o sea, no, pues se tiran en el piso y ya, no, resulta que ya encontraron que hubo una prefiguración y una realización de pues estar cómodos, ¿no? De tener cierta descanso en su época, ¿no? Poner ceniza, poner ciertas hierbas, eso era bien extraño y eso amerita todo un estudio. O dos, este que ya conocemos sobre los oficios y los procesos de enseñanza-aprendizaje de 3 millones años antes de, o sea, en el Paleolítico ya enseñaban, ya había maestros y aprendices, y repito, con nuestro contexto en paralelo, lo vimos con la balsa muisca, cómo se enseñaba a soldar, y uno podía ver la soldadura de un estudiante y la soldadura de un maestro. Aquí igual, una punta de flecha de un maestro y una punta de flecha de alguien que estaba practicando y no lo lograba. Recuerden que esto era para sobrevivir. Había que pasarlo generación tras generación. Y eso pues nos lleva a plantear esos trazos de la historia industriosa, ¿no? Entonces allí, gracias a la universidad, también tengo que agradecerlo, claro que sí, surgió el proyecto Causas del Diseño como parte de mi tesis, financiado por la universidad, y empezamos, dado esos vestigios que ya les mostré, a recolectar información, un tanto arqueológica, historia industrial, de historia en general, etcétera, sobre, bueno, ciertas etapas que nos cuentan, y ahí yo pongo unos hitos aquí, simplemente los describo con algunas fechas por el tiempo, pero en la tesis pues desarrollo una tabla un poco más amplia, perdón. Bueno, ese proyecto, más adelante les contaré uno de los resultados de trabajo futuro. Bien, ahora tratando de hacer eso que era ambiguo, hablemos de Colombia, pero hablemos de los Andes, pero hablemos de lo global, pues nada, nos tocó revisarlo a nivel local específicamente, y también por un amable dato interesante del profesor Alfredo, encontramos esto de los países CIBETS desde lo que nos dicen los economistas. Nos dicen, bueno, resulta que hay unos países recientemente industrializados, hay unos países que son supremamente industrializados, y eso también es controversial porque, claro, otros dirán, eso se llaman desarrollados. Bueno, ahí viene una polémica fuerte, de hecho Escobar y Sachs y muchos autores nos han enseñado precisamente, y yo traté también de abordarlo, sobre lo polémico que resulta eso. Ay, perdón. Y en ese sentido, solo por decir aquí que dentro de lo que yo decía de las políticas tecnológicas y de diseño, encontré en esa revisión de los países CIBETS que Sudáfrica es uno de esos países, solo por ahora el único que encontré,
que incluye dentro de sus políticas nacionales de innovación el diseño como tal. Dice, oiga, qué importante es esto, porque si queremos cambiar o tener soberanías en cierto sentido, o contribuir a las otras naciones, el diseño es fundamental. Entonces eso pone de relieve ahí un indicador de estos que encontré. Bien, continúo la tabla, creo que dice mucho sobre el ranking de los índices de innovación. Estamos en la mitad. Si la muestra son 129 países, pues por ahí vamos. Sin embargo, fíjense que a nivel del cono sur, aquí Chile puntea dentro de lo bajo y el que está más atrás, según ese índice, Bolivia. Solo para entender aquí otro poquito más de el proyecto Causas de Diseño, y es que alcanzamos precisamente entonces a revisar, tratando de recoger precisamente los Andes, pero se amplió a otros contextos. Eso que hablamos sobre las causas del diseño, ¿qué es lo que nos lleva a que nosotros precisamente consideráramos académicamente cosas del diseño o que nos interpelan con la sociedad y nosotros o le ponemos atención o no, como la escogencia de temas en proyectos, etcétera? Bueno, en total alcanzamos a entrevistar 19 personas, a compilar lo que hemos llamado las historias múltiples sobre la base de una de las diapositivas que en una conferencia nos dio el profesor Arturo Escobar. Entonces aquí tenemos varias historias que nos hablan de una cosa que sí es consistente, que también nos lo menciona Fray, la defuturación, pero yo lo especifico en la defuturación del diseño colombiano. No me detendré ahí porque ya creo que lo he revisado sobre, hombre, algo está pasando que no estamos articulados, por eso también el título de la tesis, estamos desarticulados de esta cultura nacional colombiana o estos Andes, ¿sí? Entre la academia, el Estado, la sociedad, los actores externos, y ahí estamos viendo cómo se van armando o cómo van entrando participantes en esto. Entonces, básicamente eso lo quise ilustrar con este tipo de diapositiva, pues obviamente ya una caracterización de las personas que logramos entrevistar de varias latitudes. Y aquí nos lleva precisamente a, claro, la cuestión occidental nos lleva precisamente, o la lógica, a plantear un modelo. Hay que plantear otro modelo. Y eso fui en parte a conversar, a discutir con mi tutora en Australia, Lénica Lantidou, que precisamente hablaba de los modelos y de las realidades, o del modelo y de la realidad, porque ella mencionaba que inicialmente lo que yo quería hacer era un modelo. Pero claro, cuando conocimos con el profesor Alfredo también en esos viajes y sus contactos a Giovanni Samanamud, claro, empezamos a hablar de no modelos, o lo que se llama modelo tendría un valente que podría no ser un modelo dentro de la lógica occidental, y no de la realidad, sino de múltiples realidades. Eso fue bien interesante y nos permitió precisamente hacer una apertura de mirada, que también es parte de los principios andinos que trabajan en Ecuador, que se llama la filosofía del encuentro. Es en el encuentro con el otro en donde yo puedo precisamente construir y ampliar las miradas. Entonces viene a bien ese término. Bien, pasemos al otro capítulo, que es ya, bueno, planteamiento, aproximación a las rearticulaciones, y en este caso partimos de la política que tiene pues Colciencias, el ministerio acá y todo, sobre cómo llevar a Colombia la innovación. Acogieron este modelo de la quíntuple hélice de Carayanis. Sobre esos estudios y otros modelos, pues yo planteé mi modelo rearticulaciones. Profe, pero usted está hablando de un modelo, bueno, resulta que es aceptado por esas, y ese es el lenguaje, por esas instancias. Sin embargo, tiene precisamente los matices de lo que se ha venido construyendo. Tiene como centro ya no el crecimiento económico, por ejemplo, sino el buen vivir. Y así incluí otros actores. Uno importante, pues el diseño, y un actor importante, un ser que cada vez gana por parte de este occidente en relevancia, pues es el ambiente. Ya cada vez nos estamos dando cuenta que sin ellos, sin esos otros seres, pues no hay vida. Y esto de nada sirve. El modelo, pues básicamente, si me lo acepta, articula ya 7, no 5, sino 7, entonces se llamaría el complejo politópico de la séptuple hélice. Es otro concepto ahí que les planteo, pero creo que lo dije coloquialmente. Lo describí coloquialmente. Y ahí, entonces, dentro de eso, pues hablamos de abrazar ese principio andino dentro de esa lógica occidental,
Y entonces tomamos la ecosofía de Esterman, el sentipensar diseñar haciendo industrioso, que era lo que ya habíamos planteado, y buscamos esa rearticulación donde la prioridad conjunto es la base es precisamente el actor más importante, la madre tierra, los principios que nos comparten nuestros grupos Avia Yala sobre buen vivir en distintas lenguas, obviamente, y empezamos a articular posibles caminos de acción. Bien, eso nos llevó precisamente nuevamente a revisar algo también que obtuve de todo este entramado, y fueron las eras de la industriosidad en Colombia. Muchos están clamando, autores recientes, de que no hay una historia clara sobre las industrias. El trabajo de Alberto Mayor también es enorme, pero también se clama por más de esta historia. Entonces yo lo que encontré fue que dentro de esa evolución de esta nación que hoy tenemos, recogiendo otra vez trabajos de arqueología, hay 3 eras importantes desde la tecnología a la industriosidad. En la primera, vestigios de carácter religioso, podemos decir que nosotros antes de esa devastación o despojo, teníamos fundamentalmente una cultura material centrada en la espiritualidad, la religiosidad, sobre lo bélico, contrario a lo que muchos mencionan por ahí. 2, el despojo que es conocido por todos de Occidente, y 3, pues esa ruptura de esos devenires locales, y eso nos lleva también con el profesor Jaime Pardo a hablar de esos posconflictos inconclusos que tenemos, que no vienen solo de este último con la desmovilización de la guerrilla, sino que vienen de mucho atrás. Tenemos unas rupturas que nada que cerramos esas brechas y no nos han permitido tener lo que yo llamo aquí un devenir tecnológico autónomo, que es básicamente lo que se plantea. Lo que sí tenemos es que ritmos foráneos que nos están colonizando, nos vienen colonizando y neocolonizando. Y eso nos acerca, sí, muchísimas gracias. Eso nos plantea a Panikkar, que planteaba precisamente 2 cosas. Una, esos ritmos los da la técnica. Nosotros ya somos más o menos, fíjense, esclavos del tiempo, esclavos de la máquina, esclavos de... Y reclamar de nuevo eso viene a ser algo importante en mi tesis que voy a plantear. Por eso, bueno, no es tanto plantear y plantear, sino también evidenciar y evidenciar. Resultados en la praxis es este capítulo entonces. Recogimos alguna cultura material, seguimos con eso de todo el Ande, y pues simplemente por efectos del tiempo voy a centrarme en este del torno de platos, porque eso permitió precisamente construir ya el concepto de Alguilla-Camay y la recuperación de tecnologías ancestrales gracias a los trabajos de arqueólogos como Herrera Wasilowski, bien interesante. Entonces lo que hicimos fue ver, como dirían algunos autores, pues no ver el torno, sino la recuperación de los ritmos humanos. Y eso lo llamó Panikkar en la heteronomía y la sinritmia. Bueno, complejos algunos conceptos, pero la búsqueda por recuperar y dimensionar, ahora siguiendo a Eilish, que la tecnología tiene una dimensión que no puede superar al humano, y volver a eso es un reclamo de él, de Arturo Escobar, que recoge ese planteamiento, así como de Schumacher, que nos lo había planteado hace mucho rato. Algunos logros, pues tenemos el trabajo que estamos haciendo con biología marina en restauración de arrecifes de corales, el ejercicio que hemos hecho con el profesor Alfredo, de la mano del profesor Alfredo Gutiérrez, con el WAF, el TAF, que es Tejiendo Autonomías Futuras, donde participan Arturo Escobar, Tony Fry, participa Virgen. Bueno, hay mucha gente de Venezuela, la idea es que crezca, y lo que estamos logrando últimamente con el TAAS también de la mano con el profesor Alfredo, sigo agradecidísimo por eso, con esos acercamientos a la arqueología. Tenemos más logros que pues no leeré por tiempo, que ya se me está terminando, y finalmente pues el último capítulo de eso conjugado, esa praxis conjugada en lo que llamamos el arqueodiseño, que es en lo que estamos trabajando, tratar de darle mucho más carácter, cuerpo teórico desde lo académico, pero también práctica, ¿no? Entonces, lo que hablamos es en conjunto con algunos arqueólogos sobre una arqueología viva, especialmente con Virgen Londoño. ¿Qué pasa? Tratamos de conceptualizarlo, tratamos de ver qué es, cuál es, y construir un complejo que tenga que ver, claro, con las lógicas occidentales, lo disciplinar, pero también con las otras
prácticas, ¿no? La espiritualidad, el simbolismo, la ritualidad, que es algo que esas escuelas olvidan. Y finalmente, pues simplemente para cerrar esa construcción que llevamos, me permitiré leer de lo que de lo construido también con el profesor Alfredo en el primer artículo sobre el encuentro de investigaciones emergentes. Dice que parece que esto del diseño del sur apenas sí comienza, pero casi tenemos la certeza de que es más antiguo y venerable que el lugar del diseño del norte académico, desde donde lo contemplamos comenzar. Quiero cerrar con eso porque no me quiero extender. Hay aquí una lección o una frase que nos da un Amauta Cancio Mamani recogido por Medina, y es que, bueno, para perder o empatar o triunfar hay que entrar a la cancha a jugar. Estamos acá en una complejidad donde no podemos desconocer las otras construcciones industriales, productivas, etcétera, pero sí hay otras maneras, y eso es lo que buscamos dentro del concepto, la categoría fuerte en construcción, en ciernes, del diseño del sur y los otros conceptos que les he venido compartiendo. Cierro con esto, sí, cierro. Lo que intenté hacer con esta pequeña exposición fue mostrarle las herramientas propuestas a nivel de rearticulaciones. La primera, construir las ideas de un diseño del sur, sigue en progreso. Ya se me acabó el tiempo, me extiendo unos segundos. Dos, la idea de una parametodología que no habla solamente de los postulados dicotómicos. La otra, de la industriosidad, entendiendo que todo diseño necesariamente es industrioso. 4, al Villa Camay como un equivalente homomórfico a la tecnología. 5, el concepto que complemento de Sintipensar con el de diseñar hacer, como una visión más ontológica del diseño para diseñar. El concepto de arqueodiseño como sexto, como unas prácticas para la recuperación de técnicas ancestrales, un esfuerzo que venimos aquí desarrollando como lo vimos, y el complejo politópico, de las rearticulaciones, un sistema que desde luego tendrá que revisarse con las entidades del Estado, de la academia, de todos los actores implicados. Eso es algo que hemos trabajado ya al interior de la maestría en diseño de producto, tratando de conjugar a todos esos actores comprometidos con la producción y la innovación en Colombia. Para descansar y cerrar esta vista hermosa que nos vuelve a decir que sin vida no hay nada que decir. Esto no tiene ningún sentido. Y es lo que debe estar en el centro, ¿no? No solo la producción, la economía, etcétera, etcétera, porque algunos de pronto me malinterpretarán, pero no es la intención. Esto solo es un medio, como nos lo dice Illich, para otros fines mucho más elevados, mucho más altos. Mirada al futuro. Olvidé decir aquí en esta lista, y empezaré por ahí, un texto que tenemos pendiente de publicar sobre el proyecto Causas del Diseño Industrial, en conjunto con el profesor Alfredo, con el prefacio del profesor Jaime Pardo. Ven ahí la risa, él sabe por qué. El proyecto de restauración de arrecifes de coral es perentorio, porque los biólogos ya nos están diciendo que si no lo logramos en 10 años, bueno, apague y vámonos literalmente. No hay posibilidad de restaurar. Los simposios que vamos a emprender en TAAS y también en el ICDH en este 2022, bajo los conceptos de arqueodiseño, o sea, los estamos poniendo a funcionar. Seguimos trabajando con las técnicas de recuperación, de la sinritmia, de la heteronomía, con unos cursos en este caso sobre eso, y el planteamiento de otra manera de ver esto de la academia a nivel de posgrados. Muchísimas gracias. Aquí ven una fotografía de cierre sobre la resistencia en relación con interpelar por lo menos cómo y lo que está funcionando hoy día. Aquí colaboramos en ese activismo en las calles bogotanas, en esa crisis que tuvimos. Muchísimas gracias, he terminado, muy amables. Gracias, Fernando, por la presentación. Vamos entonces ahora a escuchar a la jurado, la doctora Claudia Garduño.
Muchas gracias, Fernando. Creo que ha sido una excelente presentación y que además complementa muy bien lo que yo he leído. Tengo la noción de que a lo mejor en algunos momentos el espacio en texto no fue suficiente para que tú pudieras explayarte y explicar algunas cosas. Y al menos a mí hoy me arroja un tanto más de luz en algunas partes que a lo mejor yo no entendía del todo. Que en las rondas de revisión yo cuestionaba, ¿por qué esto está acá? Y no sé si está aportando demasiado. Hoy me han quedado más claras algunas participaciones. Entonces, para empezar por ahí, muchísimas gracias. No quisiera tomar demasiado tiempo elogiando que debe hacerse, porque sé que solamente tenemos 30 minutos para hacer estas preguntas, ¿es verdad? Y quizás sea mejor meternos en materia para también darte un poco la oportunidad de expandir estas nociones. La audiencia que nos acompaña hoy estará de acuerdo que hay muchos conceptos nuevos y que esto abona a la complejidad del trabajo que estamos discutiendo el día de hoy. Quisiera entonces ahondar en algunas de estos conceptos. Una primera noción en la que quisiera hablar es, tenemos estas rearticulaciones SEAD y creo que se explica en el libro y luego tengo también la noción de que potencialmente todos estos resultados y proyectos a futuros son ejemplos de rearticulaciones entre el diseño y alguno de estos sectores. Y cada uno a lo mejor lo hace de una forma un poquito distinta, pero esto no ha sido todavía abordado en la tesis, al menos no todos con tanta profundidad. Entonces, quisiera aquí, por ejemplo, hablar de los casos donde parece haber una fuerte contradicción. Te escribía yo en algún momento que la historia, por ejemplo, del cortador de panela era maravillosa, pero parecía haber ahí una inconsistencia importante con, por un lado, defender que dentro de la industriosidad del diseño colombiano existen algunas prácticas que han sido soterradas, pero existen, reconocerlas, pero por otro lado, en esta historia rescatas cuestiones como que el desarrollo o el trámite de la patente había sido complicada y entonces esta persona estaba enfrentando incluso que le estuvieran plagiando su diseño. Em, entonces, si pudieras ahondar un poco acá en cómo es que en estas rearticulaciones se permiten estas inconsistencias y cómo también crees que el diseño va a jugar un rol para rearticularse con estas prácticas que hoy son soterradas. ¿Vamos pregunta-respuesta o hacemos varias preguntas? ¿Cómo lo prefieren? Creo que pregunta-respuesta, ¿no? Perfecto. Perfecto. Bueno, pues Claudia, muchísimas gracias de nuevo. Agradecerte por el juicio y la crítica tan interesante que me has hecho sobre lo escrito. Intentaré responderte la pregunta. Claro, el complejo que se plantea es sobre la base de entender que si no tenemos en cuenta múltiples actores, múltiples personas que trabajan en esto, o que están comprometidas, como lo llamo, con esto de la producción, la innovación, el cambio, la transformación, pues no lo lograremos, siempre va a quedar algo cojo, por decirlo de alguna manera. Uno. Dos, hemos hecho varios intentos, o he empezado a hacer varios intentos, uno al interior de la maestría en diseño de producto, tratando de articular precisamente la academia, sectores empresariales, sectores sociales y sectores estatales. Alcanzamos a involucrar 4 en el sector del calzado. De hecho, casi que lo intentamos hacer en el proyecto SASCA, recordarás, y el profesor Jaime también pues fue protagonista allí, en donde primero esa articulación tiene muchos bemoles, es muy difícil porque son múltiples actores y puede llevar por prioridad, por poder, etcétera, por cosas ajenas al traste. Pero bueno, una vez digamos que alcanzamos a comprometer y articular ciertos trabajos, viene también ahora las prácticas. Entonces, por una parte son los actores, pero también sus prácticas. Si vemos digamos, la base social de ese que llamamos diseño popular, de eso soterrado,
¿cierto? De esos plagios que ocurren, de esa venta de CD pirata, de, pero ¿cómo lo hicieron? De ese partidor de panela, de, bueno, de tanto ingenio que hay, que tiene muchos nombres en múltiples lugares. Vemos que esa es una dinámica que no podemos también desconocer. Entonces, trayéndolo al ejemplo que te decía del diseño de producto de calzado en la maestría, por ejemplo, uno ve que muchas empresas, pues por una parte, tienen su gran talento en poder copiar muy bien diseños extranjeros, ¿sí? Claro, algunos dirán, no, pero eso es plagio y eso, claro, eso acarrea hoy día, de acuerdo a esta legislación, un problema de ilegalidad y una exposición a multas, etcétera, brutal. Pero ahora voy muchísimo más atrás, Claudia, y te diría, bueno, pero antes eso no era así. Antes eso precisamente era parte de la cultura en algunos casos, y eso lo dan vestigios precisamente de los hallazgos arqueológicos. Muestran cómo en las tumbas, y se encuentra mucho en las tumbas, que en culturas internas acá en Colombia, por ejemplo, copiaban algunos aspectos, algunos rasgos que les parecían interesantes de las otras culturas y daban esas figuras que conocemos hoy día, por un lado. Y por el otro lado, lo que antes, repito, era ilegal, antes era válido. Por ejemplo, el caso de las guerras de independencia acá en Colombia, en donde precisamente la piratería, el contrabando, y lo mismo los ingleses y en todo lado, la piratería, el contrabando, el robo, el saqueo, era lo que les permitía precisamente ser a ellos. No lo estoy justificando, desde luego, pero no desconocerlo, que es lo clave, entenderlo y manejarlo. Y eso es lo que intenté ahora dibujar finalmente para responderte con el caso de un partidor de panela, diseño de mi abuelo, que sin saberlo precisamente, había desarrollado todo un casi que invento en su época, por allá en los 80s, que que funcionaba sin necesidad de circular en estos sectores ni académicos, ni políticos, ni técnicos, hasta que entró en esa dinámica, que es lo que yo precisamente criticaba, y destaco dos cosas. Por un lado, fíjense, este conocimiento popular no puede desconocerse desde el campo académico, ni mucho menos. Hay que incorporarlo. Dos, si uno es así técnico en estadística, uno dice, y eso lo cita el DANE hoy día, uno diría, claro, eso tiene que entrar dentro de la estadística, porque sí o sí, aunque no es académico, sí es un invento. Ahora viene la parte técnica y dice, no, pero es que él tiene que pagar, hacer el registro, la patente, el abogado, etcétera, y empieza pues esa, digamos, la burocracia que lleva al traste, ¿sí? Es frustrante, yo lo pongo así, porque por un lado queda como la impotencia de decir, oiga, si somos capaces, y no solamente desde la academia, hay que destacar esos otros diseños que también se dan allá, pero por otro lado el sistema de articulaciones está desarticulado, que es lo que pongo de manifiesto. Ahora el trabajo futuro es bien difícil por lo que te acabo de dibujar, ahí sí ya no hay respuesta, sino intentar precisamente comprometer, articular, y entender las dinámicas, no solo desde el punto 6.9 que les mostraba, sino desde múltiples perspectivas. Sí, de acuerdo, es que el escenario muy complejo que alcanzo a vislumbrar es, vamos a decir que tuviéramos poder de cambiar también la legislación y que por un lado, o sea, la opción A quizás sea, vamos a eliminar toda esta dinámica de las patentes y liberar la creación y cualquiera pueda hacerlo. ¿Y qué pasa entonces con esta lógica occidental? Ahí estaríamos yendo completamente en contra en lugar de abrazándola. Si hacemos la otra parte y decimos mantenemos la lógica de patentes y le reconocemos a quienes hacen desde el punto de vista popular sus cosas y vamos a hacer y les pagamos igual como si le hubiéramos pagado a Inglaterra por haber traído un diseño, como quizás sería justo desde la otra perspectiva, entonces estoy desechando la lógica ancestral y estoy dándole prioridad a la lógica occidental. O sea, creo que aquí encontramos un punto donde son tan opuestas que es difícil verlas complementándose. Claro, y esa es la contribución que nos hacen los pensamientos andinos, porque para ellos, y ahí Giovanni Samanamut, ojalá estuviera, nos puede ilustrar mucho, se abraza la contradicción, precisamente es allí donde entra la lógica del tercero
así que uno dice o es blanco o es negro. Bueno, nuestros ancestros nos enseñan, no todos, todos. Ahora, ¿cómo eso se lleva a la práctica? Sí, Claudia, tienes muchísima razón. Es complejo, esbozo algunas ideas, pero no tengo la respuesta clara, eso tengo que aceptarlo. Y claro, cuando uno ve el modelo, el diagrama que yo hago, uno lo ve bonito porque se ve circular, todos armónicos y concentrados. Y ahí es donde yo te decía, no, hay intereses que necesariamente se deben negociar. Esto no es nuevo, no es desconocido, pero lograr eso precisamente nos lleva a esos intentos de rearticulaciones. Y cierro con esto, con precisamente la anécdota del Happy Birthday, creo que es, que lo compró los derechos, no sé si fue Warner en el libro de Bollier, sí, Pensar como un comunero, es el libro de él. Entonces él pone ese caso, que uno técnicamente entonces no podría cantar el Happy Birthday porque eso ya está con derechos, tendría yo que ir a pagar derechos para poder cantarlo. Pues en la práctica no es así, la práctica no es así. Lo mismo ocurre con esto de la cultura material, ¿sí? Si uno mira estrictamente qué es una patente de diseño industrial o, bueno, las otras tipologías, y empieza uno a estudiar las variantes que se puede hacer sobre algo patentado, uno dice, bueno, no pasa nada. Entonces, entre más consistente resulta algo, más dogmático, no sé, más estricto, rígido, pues precisamente es mucho más vulnerable. Por lo tanto, hay mucha más posibilidad. Y lo otro, claro, sí hay que acceder a eso que tú dices, ir como diseñadores comprometiéndonos, no evadiendo la responsabilidad, sino comprometiéndonos con ese cambio. Y sí, siguiendo a Tony Fry, necesariamente hay que hacer política de diseño, necesariamente hay que llegar allá. Claro que sí. Caso de Sudáfrica, ¿no? Que lo incluyó, o por lo menos es la evidencia que tengo de los únicos CIBEX. Él dijo, sí, necesitamos política de diseño, centrada en la innovación, de la mano con formar innovadores en diseño, etcétera, etcétera. Creo que además este espacio es muy valioso, también como un momento donde podemos empezar a encontrar también algunas directrices que a lo mejor no habíamos pensado ninguno de los dos antes, Sí. Y por supuesto, ojalá estuviera aquí Diana en este momento, Diana. ¿no? Pero, y bueno, por eso creo que tendríamos que aprovecharlo al máximo. ¿Y a qué entonces estoy pensando? Que potencialmente lo que también estás proponiendo cuando se integran, tú estás mencionando, ¿no? Este diseño del sur y estas rearticulaciones es un diseño que integra las miradas andinas, pero también las miradas interculturales contemporáneas. Sí. Y creo yo, algo donde intersectan ahí es que ambas están un tanto, como tú también dices, intentando desmontar algunas partes de este mundo hegemónico, ¿no? Es muy centrado en el capital, que quizás es también el que lleva de la mano a la lógica de patentes. Cuando tú pones al centro de tu diagrama el buen vivir, entonces también esto quiere decir que nuestros valores centrales son otros. Ya no buscando el crecimiento económico por sí mismo, sino estamos buscando otro tipo de fines en la vida, ¿no? Si hacemos esto, entonces, a lo mejor sí tenemos que dejar ir algunas partes de la lógica occidental, ¿o qué opinas? Mira, sí, el asunto pues no es de, otra vez, no es de sí, no, porque ahí voy a ir de la mano con dos autores. Desde el punto de vista de la interculturalidad, precisamente, ojalá también esté aquí el compañero Whitman, que sabe muchísimo más, pero recogiendo esa filosofía de la interculturalidad, de los planteamientos de Dussel, uno puede ver cómo surge. Precisamente surge por esa reacción frente a lo impuesto, y se entiende que no hay una única lógica, que las otras culturas también tienen algo que decir. Yo lo llamo, aunque no lo puse aquí como destacado, el polílogo intercultural. Y en ese sentido, solo el acto precisamente, un poco más de escucha, de equidad, daría una apertura. Ahora eso lo conectamos, y de hecho yo lo planteé inicialmente antes de hablar de diseño del sur, como el diseño es de la interculturalidad. Aceptar que precisamente hay otras maneras, hay otros diseños, otras lógicas para eso mismo que nos parece que es, por una parte, lo que recojo en muchas culturas Abya Yala,
ese buen vivir. Pero si lo leemos, cito el otro autor, lo hablamos desde Ivan Illich. ¿Y él qué nos dice? Él no nos habla de buen vivir, él en su momento nos habló de los valores vernáculos de la subsistencia, en donde tú tengas todo y estés muy bien, pero sin precisamente sobredimensionar lo tecnológico, sin el atropellamiento pues, que ocurre y el avasallamiento entre unos privilegiados y otros que no, en que los que tienen acceso y los que no. En términos gruesos, es volver, y yo siempre molesto con esto, con si está también por aquí Gina Daza, con que en un avión hubo una época antes de la pandemia, creo que va a volver, pero antes de la pandemia estaba primera clase y ¿cómo es? La comercial. Resulta que por la pandemia algo ocurrió y es que todo es comercial. Pero yo decía, interesante, y eso también critican muchos de, entonces toca ser pobres todos para que... No, al contrario, sabemos que tenemos todos ese buen vivir, esa idea, ese ideal, o lo que llamemos subsistencia, o en otras culturas, calidad de vida, ¿qué más? Felicidad, bueno, valores, precisamente Illich se mete con ellos, pero que estén por lo alto, o sea, que la dignidad humana esté, digamos, en ese centro. Ahora, también, digamos que tú dirás, no, pero me estás trasladando la discusión ahora de buen vivir, dices dignidad. Llámese como se quiera llamar, hay unas consideraciones que hacer que precisamente, o sea, definitivamente desde el diseño del sur, sí, como tú dices, hay que abandonar, pero no podemos desconocer que abandonar unas implica también que hay dentro del mismo sistema arraigos. Sí, hay gente que no quiere el cambio porque está muy bien. O sea, a mí no me diga que me tengo que bajar de mi carro, que qué pereza montarme en este caso en nuestro sistema masivo de transporte. No, lo que estamos buscando es nivelar no para abajo, sino, si me permiten, ¿no? Así la burdez del término nivelar para arriba, un poco. Es difícil, sí, totalmente. Pero sí se ha podido lograr. Acá tocas otro punto importante, porque de entre todos los actores que reconoces en tu red del diseño industrioso colombiano, seguramente que hay algunos que van a ser más difíciles de convencer de adoptar una visión de este estilo. Estoy pensando particularmente en el sector privado, por ejemplo, en las empresas fuertes, en las empresas grandes. ¿Han tenido alguna experiencia de colaborar con ellas? Sí, fíjate que sí, que es bien interesante lo que tú mencionas. Hay una que nos tiene en este momento también, si están algunos estudiantes aquí de la maestría de diseño de producto, tuvimos la oportunidad el periodo pasado, precisamente te voy a mencionar un caso fresco reciente, de trabajar con la empresa Trimarín, es una pesquera industrial internacional, ¿sí? Entonces pesca atunes, muchos atunes, pero ya la comunidad internacional propiamente, desde varios niveles, está de acuerdo en que sus prácticas, específicamente en unos dispositivos que ellos manejan, son altamente contaminantes peligrosos. Entonces, por el lado de la sostenibilidad que tú dominas muchísimo, uno vería que en ese consenso la empresa privada, de todas maneras, por otros actores que son precisamente comunidades de diseño industriales ligadas a normas técnicas, de ingenieros ligados a esas normativas internacionales, hacen esas reglamentaciones y presiones sobre eso. Punto uno. Punto dos, ¿cómo lo afrontamos desde el diseño industrial? Entonces ahí viene una postura ética en esa maestría y es lo que yo les comentaba. Pues claro, la reacción natural de uno es no, eso no es tema. De eso debemos censurarlo, no a la pesca industrial masiva, porque tenemos que quitar la palabra industria y eso no es así. Pero bueno, muchos de nosotros sí comemos atún y es la única comida, que es lo más grave a veces, que tienen en este caso muchos de los colombianos, una lata de atún. Entonces viene el dilema ético, pero queremos cambiarlo. Por lo general en estas coyunturas, la inacción nos lleva a la complicidad. Entonces sí hay que tomar alguna medida. Ahora, ¿cómo tomamos esa medida? Ahí es donde abrazamos, además de lo que
lo que tú me indicas, de esos actores y la industria privada y esas sanciones, abrazamos es qué puede hacer el diseño para equilibrar todo eso, qué es lo interesante de este modelo, que es precisamente, sabemos que no es de sancionar, no es de prohibir, pero sí es de cambiar. Entonces, afrontar el reto de cambiar esos dispositivos por dispositivos sostenibles, materiales, sabemos que esas son nuestras herramientas y así podemos hacer precisamente parte, en este caso, benéfica del ambiente. Entonces, es denso, es difícil, tomar posturas sí se debe hacer, sobre todo de estas posiciones. Claro, personas que no son diseñadoras dirán que pues nada, eso prohibido y saco el letrero y todo, pero como te digo, esta tesis precisamente está orientada a quienes estamos comprometidos con la transformación, la producción, el diseño. Y sabemos que a través del diseño, que es la herramienta que nos permite precisamente ser humanos, volviendo a Tony Fry, ser humanos por diseño, el cambio y hacer esos ajustes, ¿sí? Ese cambio es importante desde nuestro campo. Profesora Claudia, ¿tiene alguna otra intervención? Si hay tiempo, tendría una pregunta final. Vale. Quisiera y creo que también esto es algo bueno que escuche la audiencia, que ahondaras en este concepto de la parametodología. Si alguien aquí quisiera hacer una investigación siguiendo un método parametodológico, ¿qué tendría que hacer? Excelente, muchísimas gracias por la oportunidad, porque sí tocó pasar en brochazo eso. Mira, primer referente, y eso también tuvo su momento interesante aquí en la Tadeo, en el programa de diseño. Los venezolanos Marcos Fidel Barrera Morales y Jacqueline Hurtado de Barrera, creo que son esposos, lanzaron en su momento permíteme un segundo, se me fue rápidamente. Lanzaron en su momento una metodología que precisamente abrazaba los modelos epistémicos, fruto de las corrientes filosóficas occidentales. Y eso fue bien interesante porque es el primer referente que tengo y lo exploro allí. Perdón un segundo, ya casi llego. Barrera, modelos, no, perdón, discúlpame. Ya, metodología de la investigación holística. Precisamente al leer ese texto, vimos un puntal desde nuestro contexto latinoamericano de cómo superar precisamente esos métodos hegemónicos que nos hablan y que nos enseñaron, obviamente, que son bien interesantes, cualitativo, cuantitativo, que si usted hace cualitativo no hace cuantitativo, que si usted hace mixto tiene que justificar muy bien todo. Eso es muy ortodoxo, muy interesante y se debe manejar, claro que sí. Pero ¿qué nos dicen ellos? Ellos nos dicen ambos. Entonces ellos nos explicaban y eso, repito, lo instauramos un poco, o no instauramos, lo compartimos un poco acá con ese enfoque holístico que nos decía, haz ambos. O sea, tú tienes necesariamente que dar datos, pero el dato solo no es precisamente un resultado, sino que va de la interpretación. El dato se interpreta, luego entonces no hay contradicción entre hacerlo cuantitativo y lo cualitativo, porque en la práctica se da. Lo que pasa es que los libros o quienes construyeron eso trataron de matizar esos enfoques analíticos, son una parte de la evolución de esto. Entonces, ese primer referente me permite decir, bueno, abracemos un poco esos enfoques mixtos o como ellos lo llaman holísticos, que van rotando por casi todos esos modelos, los van evolucionando. Entonces ellos hablan de esa espiral holística del conocimiento y eso es lo que también propone esta parametodología. Dice, si yo me quedo en solo un enfoque analítico, comprensivo, fenoménico, pues es muy difícil que yo logre el cambio. Por lo tanto, y nosotros los diseñadores sabemos eso, muy forzadamente, así no lo diga la metodología, pues nosotros no nos quedamos ahí. Necesariamente con esa información tratamos de hacer algo. Entonces ella dice, bueno, sistematicémoslo un poco y propongamos ahora parte de la metodología que sea de ese nivel propositivo, que son muchas de las metodologías proyectuales. Pero también dice, ojo, pero no se queden ahí, porque como ya ha alcanzado complejidad el diseño con lo social, con los
repercusiones que tienen nuestras acciones, también nos dice, ojo, dentro de ello incluya el monitoreo, ¿sí? El acompañamiento, la verificación, y eso son metodologías muy cualitativas del conocimiento de eso de lo social, que nos llevan a decir, oiga, también yo debo incluirlo allí. Y el cruce que hago entonces sobre esa línea, como para cerrar la respuesta, es, si ya tenemos entendido que es posible superar esas dicotomías, que las podemos articular como nos enseñan la holística y la filosofía andina, pues podemos trasegar felizmente o, bueno, complejamente, ¿no? De pronto a veces es más tortuoso, por cada una de ellas en los planteamientos que hagamos. Entonces ya esperaríamos que los trabajos de doctorado, de maestría, de pregrado, no puedan decir ahora, y es parte de nuestro ejercicio, que solo van a hablar del enfoque cualitativo. Les vamos a pedir un poco más, porque el nivel de complejidad que ha alcanzado la humanidad y estas generaciones sobre cómo abordar, cómo afrontar esos retos investigativos implican trasegar por varios de los modelos. Eso, repito, un referente, ese enfoque holístico en la investigación. Yo lo cruzo con principios andinos que comparten muchas cosas, pero que nos llevan precisamente a redimensionar escalas de valores, a mirar la relacionalidad muy por encima de lo estructural, pero sin desconocerlo. Es decir, estamos también, en palabras de académicos, abrazando la complejidad. Sí, hoy día en diseño deberíamos usar todas esas aproximaciones sistémicas complejas, si lo quieren por un lado. Yo digo sistémicas complejas, holísticas y andinas, que no tienen contradicción, tienen complementariedad, tienen relacionalidad y por lo tanto son muy viables, pero que nos van a dar precisamente dimensiones de muchas perspectivas, no una, de muchas perspectivas, para ahora sí tomar decisiones, que eso sí es lo que discutiblemente ya a nivel individual, pues llegaría uno en ese límite. Entonces es muy viable de trabajar, porque nos permiten esa amplitud de mirada. Muchas gracias, Fernando. Gracias, doctora Garduño. Vamos a escuchar ahora al profesor Walter Castañeda, que nos va a leer la deliberación de la otra jurada, de la doctora Albarrán. Muchas gracias, Fernando. Ya había tenido oportunidad previamente de, de comentarle el orgullo que representa para nosotros como doctorado y particularmente estarlo acompañando al presidir esta ceremonia. Como ya habíamos mencionado previamente, tuvimos algún inconveniente quizás en la comunicación o en la interpretación de la separación horaria con la doctora Albarrán, y pues por tal razón, en mi calidad de director del doctorado, pues asumo, digamos, algunos elementos pues, de su participación. Como han notado, toda la ceremonia ha quedado grabada y esta la vamos a compartir con la doctora Albarrán, pues para que tenga conocimiento de cada uno de los momentos de la conversación. Ella nos entregó un par de párrafos y unas preguntas. Sin embargo, simplemente paso a leer los dos párrafos que menciono y las preguntas de acuerdo a la conversación que he estado viendo entre Fernando y la doctora Garduño han quedado respondidas. Una de ellas tenía que ver justamente con un aspecto metodológico y otra con una inquietud que quizás usted vio, en donde la doctora Diana preguntaba sobre el modo de evaluación. Paso a leer simplemente entonces los dos párrafos de su carta. Ella dice que reconoce que no tiene mucho conocimiento de las cosmovisiones andinas más allá del buen vivir, no del summa causai o summa camaña en particular, ya que hay aspectos importantes que se pierden en las traducciones. Voy a aportar desde mi experiencia, y eso fue lo que hizo en todo el proceso de evaluación, en el uso de la cosmovisión mesoamericana como equivalente homeomórfico, menciona ella. De acuerdo pues al tratamiento que usted le dio en su tesis en el capítulo 2. Ella extiende también la felicitación al estudiante y dice que por la valentía en investigar un tema que involucra complejas relaciones, sistemas y organizaciones que muchas veces no, abro comillas, no hablan el mismo idioma, cierro comillas, y tienen intereses diferentes.
Demuestra tener la habilidad para conducir investigaciones profundas, combinando experiencias y aprendizajes de diversos agentes, al igual que el personal. He aprendido mucho gracias a la lectura de esta tesis, dice la doctora Diana, por lo que agradezco la oportunidad de contribuir en apoyo al diseño del sur y el diseño para el pluriverso, áreas que me parecen muy relevantes en la transformación y creación de mundos. Cierro con esto la lectura de la carta de la doctora Diana y quiero también recordar que dentro de los documentos que anexa a la tesis el candidato Fernando, él nos entregó 2 capítulos del libro. Por lo menos hasta el último reporte, estos estaban en proceso de edición y seguramente pues estaremos muy atentos para hacerle la divulgación respectiva, pues para que las personas interesadas en la temática conozcan un poco más a profundidad muchos de los elementos pues que por motivo de la ceremonia pues han quedado abordados más de una manera pues más, digamos, más general. Si Laura me permite de una vez, a continuación dentro del protocolo, continúa el director de la tesis, doctor Jaime Pardo Gibson, un gran gusto escucharlo de nuevo. Gracias, Walter. Bien, en primer lugar, muchísimas gracias a la doctora Garduño y a la doctora Albarrán por sus críticas, aportes que en realidad han enriquecido muchísimo el trabajo de Fernando. En segundo lugar, pues felicitar a Fernando. Yo tenía una preocupación y lo voy a decir aquí públicamente, se la manifesté a Fernando, una preocupación enorme por el tiempo disponible para la presentación de su trabajo, pero creo que ha hecho un esfuerzo de síntesis absolutamente maravilloso. Pero lo que más me complace, y quiero decirlo como la sustentación hoy, es la manera como Fernando hoy está presentando su trabajo. Y digo me complace porque, pues Fernando, esto pocas veces lo digo, y menos en un doctorado, pero en esta oportunidad creo que debo decirlo. Fernando es una persona de una humildad suprema, tímido, y hoy ha hecho alarde de mucha elocuencia, de mucha emotividad, y creo que eso es debido a la calidad de su trabajo. A mí me costó mucho trabajo lograr que Fernando pues se mueva un poquito de esa condición, repito, de humildad, la cual respeto y admiro profundamente. Felicitarlo por su trabajo. Fernando abordó un tema prácticamente imposible. Prácticamente imposible. Y cuando la doctora Albarrán en su escrito lo felicita por su valentía, pues creo que yo también lo felicité en su momento desde los inicios de su trabajo doctoral, precisamente porque se enfrenta a una problemática contra titanes supremamente compleja. Pero por otro lado, con una confianza en sí mismo, en lo que el diseño puede aportar para transformar el mundo y la vida de las personas. Y creo que desde ese punto de vista, más allá de la valentía, también hay un liderazgo enorme que reconozco profundamente en Fernando. Liderazgo que no tengo la menor duda que está ejerciendo en su actividad profesional y docente, lo cual me parece que es de gran valor porque es como logramos que estas rearticulaciones se muevan, se activen y se muevan. Quiero destacar también en el trabajo de Fernando la revisión tan seria y profunda conceptual que ha hecho de una gran producción de literatura, no solamente en el campo del diseño, sino de la antropología, de la sociología, de la arqueología y de otros campos del saber. Y las ha replanteado conceptualmente, lo cual de manera atrevida, valiente y muy atinada lo ha llevado a postular una serie de nuevos conceptos producto de su intelecto y de su creación. En ese sentido me parece
también importante destacarlo, porque este es un doctorado de diseño y creación. A través de su trabajo, Fernando demuestra una capacidad fantástica para diverger, para explorar, para proponer, para construir, pero también para concretar, para converger en propuestas, que es lo que al final de su sustentación nos ha presentado el día de hoy. Y eso no es fácil de encontrar. A veces encontramos personas con una gran capacidad para diverger, pero nada más, otras para proponer, pero no concretan. Y creo que aquí tenemos un doctorando hasta ahora, un doctorando que tiene todas esas dimensiones, y me parece que desde ese punto de vista está poniendo en evidencia un doctorado muy, muy integral. Alguien dijo por allá hace muchos años, hay quienes dicen que fue Stefano Marzano, hace muchísimos años, varias décadas ya, que diseñar es un acto político. Independientemente de quien lo haya dicho, porque todavía no, en mis pesquisas no he logrado identificar quién realmente lo dijo, el trabajo de Fernando lo está poniendo en evidencia a partir de esa propuesta de rearticulaciones. Pero aquí quiero retomar algo que en la sustentación del día de hoy Fernando nos presentaba y que a veces se nos queda quizás simplemente en la teorización, pero no vinculado en la realidad. Y Fernando nos lo decía clarísimamente en un primer momento: los niveles de pobreza de nuestro país, los niveles de pobreza de gran parte de la población del planeta Tierra. Y no es un tema de simplemente pobreza económica, es un tema de pobreza de educación, es un tema de pobreza de salud, es un tema de pobreza alimentaria. Y creo que el trabajo de Fernando busca prioritariamente un buen vivir para toda la humanidad. Yo creo que eso a Fernando le faltó hacerlo brillar un poquito al final de su presentación del día de hoy. Pero soy testigo que ese es el interés profundo, auténtico y genuino de Fernando. Un interés por buscar la dignidad en el ser humano, por defender la dignidad del ser humano. La doctora Garduño hace una pregunta muy interesante sobre qué cosas de cultura occidental hay que abandonar. Muy probablemente muchísimas. ¿Cuánto tiempo nos tome? Fernando ya lo dijo, futuras generaciones. Pero hay una propuesta seria para empezar. Fíjense, para mencionar simplemente un caso que estamos viviendo en Colombia recientemente, la gran polémica y la gran cantidad de trabas que se han presentado simplemente para establecer la normativa de los símbolos de ingredientes nocivos para la salud que deben ir en los empaques de los alimentos. ¿Y por qué no se ha dado? Por las razones que la doctora Garduño lo dijo. El sector privado es un sector poderosísimo y de acuerdo con sus intereses la ley se hace y seguiremos envenenándonos si no procedemos. Mi pregunta es, ¿cuánto nos estamos envenenando con un diseño como el que critica Fernando? ¿Cuántos siglos nos hemos envenenado? Y creo que aquí hay una propuesta muy seria. Es una propuesta que a mi modo de ver se distingue de muchas otras en el sentido de que no es romántica. ¿Sí? En el mundo del diseño encontramos muchos románticos y los aplaudo, pero que carecen de solidez conceptual. Cuando se apela, como lo plantea Fernando, a lo vernáculo, a lo ancestral, no es una mirada nostálgica, no es una mirada romántica sobre el pasado, es una mirada seria, focalizada en los valores del buen vivir y en unos valores que generan unos modos de vida. En ese sentido, la propuesta de Fernando es una propuesta de muy largo plazo.
Que sea difícil es absolutamente difícil y en algunos casos quizá llegue a ser imposible transformarlo. Pero el acto de valentía consiste en que hay una propuesta seria, concreta, bien argumentada y bien sustentada. Y creo que es un camino que ya hemos emprendido y que poco a poco estamos viendo pues los frutos. No sé, a mí ya no me tocarán ver esos resultados finales. Por último, agradecer nuevamente a Walter, director del doctorado, a Laura, que siempre nos acompaña enormemente en estas actividades, a Nancy, a Fernando de manera muy especial, mi gratitud por haberme soportado estos años. Siempre para mí fue un placer y un honor, como te lo dije, acompañarte. Yo simplemente acompaño, pregunto, cuestiono, pongo zancadillas. Ha sido un honor y me siento, si me lo permites, con todo respeto, muy, muy orgulloso del trabajo que hoy estás sustentando. Infortunadamente llega estos momentos en los cuales, pues no, ahí seguimos de amigos y de colegas. Muy bien, hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Gracias, profesor Jaime, por su sentida intervención. Vamos finalizando esta jornada. Le doy la palabra al doctor Walter Castañeda para que despida al público y por supuesto también al doctorando. Esta sustentación fue grabada, se le enviará a la doctora Albarrán junto con la segunda parte que es la deliberación. También estaremos publicando pues como esta primera parte en nuestro canal de YouTube para que estén pendientes la otra semana pues por si lo quieren volver a ver o compartir con sus amigos o lo quieren consultar. Y lo estaremos compartiendo a través también del boletín. Que tengan un muy buen día.